Dios, el Supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha constituido autoridades civiles para que estén subordinadas a Él y estén sobre el pueblo para su propia gloria y el bien público. Con este fin los ha armado con el poder de la espada, para la defensa y estímulo de los que hacen el bien y para castigo de los que hacen el mal. Oremos, hermanos. Señor, Padre Santo, te damos gracias por la claridad que hay en tu palabra. Gracias por enseñarnos cuál es nuestro deber y la forma en que debemos pensar en las autoridades que has puesto en nuestra sociedad. Te rogamos, Señor, que sigas ampliando nuestro entendimiento, que nos ayudes a ser obedientes, a tratar con respeto la autoridad y a ver, Señor, detrás de ella tu poder, tu sabiduría, el orden que tú has dispuesto para este mundo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos un capítulo nuevo que se titula De las autoridades civiles. Un tema que es complejo, un tema que en la historia de la iglesia ha tenido diferentes posturas, diferentes expresiones. Un tema que nos ayuda a pensar en eventos recientes. Por ejemplo, si ustedes estuvieron al tanto de las noticias esta semana, el caso de Corea del Sur, ¿verdad? Como un líder que iba cayendo en su aprobación, un líder con 17% creo ahorita de aprobación por parte del país, se ve acorralado y decide declarar una ley marcial, ¿verdad? El control del ejército por encima de la voluntad de la ciudadanía. Lo hace de una manera arbitraria, el Congreso después, el Congreso, perdón, después, o el Parlamento, como lo tiene allá, se queja, pero él no quería que el Parlamento se reuniera, entonces empezó a arrestarlos para que no pudieran reunirse y declarar nula la ley marcial. Podríamos pensar en lo mismo en la historia de nuestro país, la pugna por un Estado laico, un Estado que estuviera separado de la iglesia, en el que se dividieran los poderes, el poder del Estado por un lado y el poder de la iglesia por el otro. Y aunque podemos pensar en temas como estos, el capítulo que tenemos aquí no pretende ser un tratado acerca del gobierno, sino que más bien la función que cumple es presentarnos algunos aspectos fundamentales o los supuestos más claros que nos libran de dos extremos en los que todos estaríamos de acuerdo hay que evitar. Por un lado, la anarquía, que sería la negación del establecimiento de las autoridades, negar que haya una autoridad y negar que ésta sea necesaria. Esa es, hermanos, no queda ninguna duda, la peor forma de gobierno, entre comillas, en la que puede caer un pueblo, una anarquía, en la que cada uno haga lo que bien le parezca y no haya una autoridad para controlar, para mitigar la violencia y cada uno tenga que tomar las armas para defenderse. Una guerra constante, como lo vemos ahorita, o vemos algo de eso en Haití, en donde un grupo de criminales se ha adueñado del país y mata arbitrariamente y la gente está huyendo, ¿verdad? Ya no hay autoridades civiles, estos criminales los mataron. Y otro extremo del que lo que encontramos aquí nos libra es el totalitarismo, es decir, una suplantación de una autoridad que solamente le pertenece a Dios, o gobernantes que quieren ser como Dios y adueñarse de un Estado-nación y empezar a coartar las libertades de la forma en que ellos quieran. Todos estaríamos de acuerdo, sin importar en qué parte de la historia nos situemos, en que como cristianos tenemos que evitar esas dos cosas, la anarquía por un lado y el totalitarismo por otro. La naturaleza humana misma y el consenso de las naciones nos hablan de la necesidad que tenemos como sociedades
de una forma de gobierno, de un orden, de una organización, de figuras que estén por encima de nosotros como nuestros representantes y velen por las cosas que encontramos aquí en este párrafo. Tanto por instinto como por razón, nos damos cuenta de que es mejor tener líderes y autoridades en nuestras sociedades en lugar de no tener ninguna. Como cristianos, hablando de forma más particular, creemos que Dios nos ha revelado en su palabra cosas que son indispensables acerca de este tema. Dios no nos ha revelado cuál es la mejor forma de gobierno. La Biblia no nos presenta un tratado de teoría política, pero hay ciertas ideas fundamentales que la Biblia sí presenta y que nos ayudan a orientar muchas otras cosas que tienen que ver con las autoridades civiles. Por ejemplo, ¿de dónde viene la autoridad? ¿Quién la establece? ¿Para qué la establece? ¿Pueden acaso los cristianos ocupar cargos como autoridades civiles? Eso lo dice el párrafo número 2. Sí, la respuesta es sí, y nos da algunas direcciones para esto. ¿Por qué debemos obedecer a las autoridades civiles? Encontramos eso en el párrafo número 3 y en parte en este párrafo. Hay momentos en que podemos desobedecer. El párrafo 3 nos dice que debemos rendir obediencia a las autoridades civiles en todo aquello que es lícito. Por lo tanto, sabemos que hay cosas que no son lícitas y que una autoridad civil no nos puede ordenar. Estas son las cuestiones que responde el capítulo 24. Vamos a observar, hermanos, la estructura de nuestro párrafo a continuación. Podemos titular el párrafo número 1, el establecimiento y propósito de las autoridades civiles. El párrafo nos va a decir quién pone a las autoridades y para qué propósito las puso. El establecimiento y propósito de las autoridades civiles. Vamos a ver en primer lugar que Dios establece la autoridad civil. Después tenemos el propósito por el que la ha establecido. Y por último, el medio que le da a la autoridad civil para procurar ese fin o esa meta, el objetivo por el que Dios las ha puesto. Veamos entonces en primer lugar que Dios establece la autoridad civil. Nos dice la confesión: Dios, el supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha constituido autoridades civiles para que estén subordinadas a Él y estén sobre el pueblo. Esta es la verdad con la que comenzamos. ¿Quién es el que ha establecido las autoridades civiles en nuestro mundo? Dios. Dios. Se llame esa autoridad civil rey, se llame esa autoridad civil presidente, se llame esa autoridad civil emperador, diferentes formas de gobierno. El hecho es que Dios ha establecido la autoridad civil. De hecho, hermanos, una persona que declaró esto de una manera gloriosa, quizá uno de los versículos o porciones más hermosas en la Escritura, fue un rey mismo. Estoy hablando de Nabucodonosor. Vayamos por favor al capítulo 4 del libro de Daniel para ver la declaración que Nabucodonosor mismo hizo. Daniel capítulo 4, versículo 29. Daniel le había anunciado un juicio a este rey. Lo que encontramos aquí es cómo eso se cumple. Daniel capítulo 4, versículo 29. Nos dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Es decir, un hombre que se está jactando, viendo el gobierno y la ciudad que él tiene como si fueran suyos,
como si fuera un logro suyo. Pero nos dice Daniel, versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, noten ahora quién está hablando, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Este rey tan poderoso entonces reconoció la verdad que la confesión nos presenta aquí, que Dios es el supremo Señor y Rey de todo el mundo. Que si alguien había puesto a Nabucodonosor allí y había permitido que Babilonia fuera un reino con tanta riqueza, ese había sido Dios y no Nabucodonosor. Esta es la base, hermanos, según la que entendemos la autoridad civil como cristianos. Estamos diciendo que sin Dios no habría ninguna autoridad, ni tampoco existiría una base para ella. Si pensamos, por ejemplo, en lo que enseñarían algunos acerca de la democracia, en el tiempo de la Ilustración, por ejemplo, y sucesivamente, que el poder y la autoridad emana completamente del pueblo, ¿cuál sería la implicación? Que la autoridad se puede prestar a un fin arbitrario, porque el pueblo puede pensar de una manera un día y puede pensar de otra manera otro, y que no va a haber una base para que exista estabilidad. Por eso fue tan significativo que al rey de Francia, cuando se rebelaran, le cortaran la cabeza y no lo mataran de otra forma, porque era la manera en que estaban desafiando el orden que se había establecido. El rey como el representante y cortarle la cabeza como un símbolo de que Francia había logrado tumbar esa autoridad. Un experimento que no salió nada bien, ¿verdad? Independientemente de los problemas que traiga una monarquía. El hecho es que cuando alguien rechaza que la autoridad viene de parte de Dios, que Dios ha constituido a las autoridades civiles, va a haber problemas en un momento o en otro. Decimos autoridades civiles para distinguir la esfera en la que funcionan. No estamos diciendo que tengan autoridad sobre la religión, por ejemplo. Nuestros hermanos bautistas hacían una separación de poderes. 2 esferas, por un lado está la iglesia y por otro lado está el Estado. Son 2 esferas que se interrelacionan, pero ninguna tiene poder sobre la otra. Es Dios quien ha establecido que nuestras sociedades tengan autoridades, y el esquema es el siguiente: por encima de todo está Dios, el supremo Señor, nos dice la confesión, y Rey de todo el mundo. Por abajo de Dios, ¿quién está? Las autoridades civiles. Y por abajo de las autoridades civiles, ¿quién está? El pueblo. Bajo este esquema, cada uno reconoce su responsabilidad y deberes. Las autoridades civiles deben obediencia a Dios. El pueblo debe obediencia a las autoridades civiles y a Dios. De tal manera que sabemos que si las autoridades civiles piden algo que no es lícito, el pueblo tiene que decir, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres.
Pero ese es el orden: Dios, las autoridades civiles y el pueblo. ¿Cuál es el propósito? En segundo lugar, vamos al segundo punto, por el que Dios ha establecido la autoridad. Nos dice la confesión: para su propia gloria y el bien público. Este es el propósito general ordenado por Dios. Aun si la realidad dista de ese ideal, el diseño de Dios no cambia. Ese fue el propósito por el que Dios estableció a las autoridades civiles. Para su propia gloria, nos dice la confesión en primer lugar. Ahora, esto no significa que la autoridad civil se confunda con la autoridad religiosa, pero sí significa que en la medida en la que la autoridad civil cumple con los deberes que tiene, está glorificando a Dios, lo tenga como intención o no. Y lo contrario también es verdad. En la medida en la que no cumple o incumple con sus deberes, está ofendiendo a Dios, tenga la intención o no tenga la intención. Crean las autoridades civiles que hay un Dios por encima de todo o no lo crean. Dios las ha establecido para su propia gloria. Pero no solo eso, la confesión nos dice también que Dios estableció la autoridad civil para el bien público, es decir, el bien de la sociedad en general, como garantes del orden y de la paz. Dios establece la autoridad entonces a favor de la sociedad. Vayamos, por último, en tercer lugar, al medio que Dios le ha dado a la autoridad para procurar ese fin. ¿Cómo es que la autoridad civil va a lograr eso? Nos dice la confesión: con este fin los ha armado con el poder de la espada, para la defensa y estímulo de los que hacen el bien y para castigo de los que hacen el mal. ¿A qué se refiere esto, hermanos, del poder de la espada? Es una metáfora para referirse al uso coercitivo de la fuerza, un uso por el que la voluntad de la autoridad civil se puede imponer a la voluntad de una persona que está distorsionando el orden o la paz en una nación. Es decir, Dios le ha concedido a las autoridades civiles el derecho a usar las armas con un fin particular, no para hacer lo que la autoridad civil quiera, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios y para el bien público, para la defensa y estímulo de los que hacen el bien, nos dice la confesión, y para castigo de los que hacen el mal. Ese es el ideal, repito, no que siempre sea así, pero esa es la visión que no solo la confesión nos presenta, sino las escrituras mismas. Vayamos por favor a la carta a los Romanos, capítulo 13, que es el versículo que cita aquí la confesión. Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 4. Romanos capítulo 13, versículo 1 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. De aquí salió la idea que encontramos en la confesión. Dios ha establecido la autoridad, nos dice el versículo 1, y por eso debemos someternos a las autoridades superiores. Ahora, piensen en la importancia que esto tendría
o el peso. Porque ¿quién era la autoridad civil en el tiempo del apóstol Pablo? Era Roma, eran los romanos, los mismos que habían subyugado a sus hermanos, a los hermanos de Pablo, al pueblo judío. Y Pablo, hermanos, no nos está presentando una idea en la que él diga, como Roma nos subyugó, nosotros vamos a rebelarnos. Pablo nos está diciendo que un cristiano no piensa de esa manera. Pablo está diciendo, sométanse a esas autoridades. Y el César no era una persona muy agradable. Y muchos de los emperadores romanos no se distinguieron por sus virtudes. Al contrario, llevaban vidas, algunos de ellos muy perversas. Y Pablo puede decir eso. ¿Por qué? Porque está pensando en ese orden. Dios ha establecido un orden, una armonía entre diferentes esferas, en la autoridad que Él ha puesto, y por encima del pueblo, Él ha puesto autoridades civiles. Pablo nos dice que la autoridad civil es servidor de Dios. De allí sacamos esa idea, para su gloria, pero también para el bien público. Han sido puestas a favor del pueblo. Y Pablo también nos dice que la autoridad civil posee las armas, posee la espada, el derecho para ejercer la fuerza que sea necesaria para procurar ese fin, proteger y hacer justicia. De esto, antes de pasar a las aplicaciones, para abordar una pregunta que veíamos en la ocasión anterior, de esto podemos concluir que las autoridades civiles no quebrantan el sexto mandamiento, no matarás, al hacer un uso legítimo de su fuerza y autoridad. ¿Por qué? Porque hay una armonía en la ley y el orden que Dios ha establecido. De hecho, la manera en la que está construida el sexto mandamiento, más allá de matar como una palabra genérica, nos habla de asesinar. Hay un propósito ahí. Y eso incluso se distingue en nuestras leyes, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una persona va conduciendo y una persona, imagínense, salta de un puente y de repente se lo lleva? Se va a distinguir ese acto a alguien que de forma premeditada dijo, yo voy a atropellar a esa persona. La ley natural nos dice que se trata de dos actos muy distintos. Algo similar pasa aquí. Dios ha concedido el derecho de usar las armas de forma legítima a las autoridades. No se trata de algo arbitrario, ¿verdad? Y eso es algo que hasta la fecha, en una u otra medida, se mantiene también en nuestra legislación. Los policías, ni el ejército, ni cualquier persona que esté portando un arma autorizada por el gobierno puede hacer lo que quiera con ella. Hay reglas, y quien las ha establecido por encima de todos nuestros gobiernos es Dios, la autoridad suprema. Terminemos, hermanos, con algunas aplicaciones. En primer lugar, observemos la sabiduría y la autoridad de Dios reflejada en el orden que Él ha establecido. Así como vemos en la familia que Dios ha establecido el orden correcto, así también en las autoridades civiles. Dios ha establecido un orden para el funcionamiento de nuestra sociedad. Esto no quiere decir, repito, que exista una sola forma de gobierno. Ese es un tema muy complejo. Pero sí quiere decir que en cualquier nación en la que las autoridades civiles quieren usurpar la autoridad de Dios o el pueblo quiere desechar la autoridad civil, las cosas van a salir muy mal. Ese va a ser el resultado. No se puede cambiar. Si uno contraviene ese orden, lo mismo que vemos en la familia, alguien contraviene el orden que Dios ha establecido, las cosas van a salir mal. En segundo lugar, consideremos la responsabilidad tan grande que tiene la autoridad civil. Tiene que rendir cuentas a Dios y tendrá que rendir cuentas en el día del juicio.
según lo que hizo o dejó de hacer para el bien público. ¿Cuánto temor, hermanos, debería infundir esta realidad en nuestros gobernantes? El pensar que ellos, aunque tengan mucho poder, darán cuenta a nuestro Dios, el Supremo Rey y Señor. Y que esas palabras ociosas, permítanme la expresión, como cuando Fernández Noroña dijo hace poco que ni Dios mismo, ni la Trinidad misma iba a poder dar vuelta a la reforma que estaban haciendo, ¿verdad? Ese tipo de palabras también van a tener que ser pesadas en el día del juicio. Les guste a nuestros gobernantes ese mensaje o no les guste, esa es la realidad. Dios está por encima de todos. Por último, oremos para que nuestras autoridades usen bien el poder de la espada. Independientemente, hermanos, y esta es una de las implicaciones tan grandes que tiene esta doctrina, de si nos guste o no las personas que están gobernando, si nos caigan bien los policías o no, o independientemente de la opinión que tengamos de ellos, hacemos esto por obediencia a Dios. Y debemos orar que el Señor prospere en nuestras ciudades, en nuestros estados. Debemos orar que Dios les dé sabiduría para que quieran guardar la justicia y buscar la paz. Esa es la actitud correcta y la implicación que tiene el hecho de que sea Dios mismo el que ha establecido a nuestras autoridades.